Hay regalos que parecen una bendición, hasta que abres los ojos espirituales y descubres que lo que parecía santo venía disfrazado. No todo lo que tiene forma de cruz viene de Cristo. No todo lo que lleva el rostro de un santo fue tocado por el cielo. Y no todo lo que se te entrega con una oración fue bendecido por las manos de Dios. Esta historia comienza con una advertencia que el propio Papa León XIV ha decidido hacer pública, pese a la resistencia de muchos sectores religiosos. Una advertencia que, para algunos, suena como exageración, pero para quienes ya han vivido en carne propia los efectos espirituales de un objeto maldito en casa, esta advertencia llega tarde. Hay personas que recibieron un rosario como regalo, y desde ese día no volvieron a dormir bien. Otras colgaron una medalla en el cuello sin saber de dónde venía, y semanas después, su hogar se llenó de discusiones, enfermedades repentinas, sombras que cruzan el pasillo, y una pesadez que ningún médico puede diagnosticar. ¿Te ha pasado que después de recibir un objeto religioso, las cosas cambiaron para mal? ¿Has sentido que algo invisible se activó dentro de tu casa? Entonces no estás loco. Estás siendo observado desde el otro lado. El Vaticano ha recopilado decenas de testimonios sobre regalos religiosos que, lejos de bendecir, han traído opresión espiritual. Y en una carta privada que acaba de salir a la luz, dirigida a un grupo reducido de exorcistas, el Papa León XIV menciona lo que muchos no se atreven a decir, que el enemigo ha aprendido a disfrazarse de devoción, que hay objetos que parecen ser sacramentales, pero que fueron ungidos en ceremonias oscuras, y que aceptar un regalo así, sin discernimiento, puede ser una puerta abierta a maldiciones generacionales. En este video no vas a encontrar entretenimiento. Vas a descubrir una verdad que incomoda, pero que también puede salvar tu alma y proteger tu hogar. Vamos a revelar cómo distinguir un objeto consagrado por Dios de 1900, uno contaminado espiritualmente, qué oración hacer si ya tienes un regalo sospechoso en casa, y cuál fue la frase exacta con la que el Papa rompió el silencio y desató una guerra espiritual que nadie esperaba. Pero atención, este conocimiento puede cambiar la forma como miras tu altar, tus collares, tus imágenes y tus recuerdos. Si sientes que este video te fue mostrado por una razón más grande, si algo dentro de ti se estremece mientras escuchas estas palabras, no ignores este llamado. Suscríbete ahora mismo a este canal, no porque necesites otro contenido espiritual, sino porque estás entrando en una guerra invisible, y aquí, en Misterios Espirituales del Alma, vas a recibir armas que el enemigo no quiere que conozcas. Hazlo antes de continuar, porque lo que viene te hará ver con otros ojos los objetos que tienes en casa. Durante siglos, los objetos religiosos han ocupado un lugar de honra en los hogares creyentes. Rosarios, crucifijos, imágenes de santos, estampas, bendecidas. Cada uno de ellos ha sido considerado una especie de escudo invisible, una conexión directa entre el cielo y quienes los poseen. Pero en los últimos tiempos, algo parece haber cambiado. Cada vez más personas que acogen estos objetos con fe comienzan a notar señales extrañas, insomnio repentino, sombras que cruzan pasillos, discusiones que brotan sin razón, una tensión espiritual que no existía antes de que ese objeto llegara a casa. El Vaticano ha recibido informes, cartas privadas, testimonios angustiosos. Y aunque la mayoría se guarda en silencio, algunos sacerdotes, especialmente los que trabajan en el ministerio del exorcismo, saben lo que está ocurriendo, porque lo han visto, porque lo han sentido, porque han orado en casas donde todo parecía estar en orden, pero donde el mal ya se había infiltrado, disfrazado de devoción. Y es aquí donde comienza el dolor oculto de miles de fieles. Aceptan regalos religiosos de personas queridas, lo colocan en su altar, lo besan cada noche sin saber que esa pieza, esa cruz, ese escapulario, esa imagen,
pudo haber sido manipulada espiritualmente antes de llegar a sus manos. Algunos fueron adquiridos en mercados populares, sin historia ni procedencia clara. Otros fueron herencias de familiares, sin que nadie se preguntara qué camino espiritual recorrieron antes. Y algunos, más peligrosos aún, fueron ofrecidos como bendiciones por personas que, en secreto, están involucradas en prácticas ocultas. Lo que muchos ignoran es que no todo objeto con forma religiosa ha sido bendecido por Dios. Existen falsificaciones espirituales, objetos que han sido consagrados en ceremonias oscuras, otros que fueron robados de templos y revendidos. Algunos incluso fueron diseñados con intenciones dobles. Por fuera muestran una imagen cristiana, pero en su estructura interna llevan símbolos ocultos que invocan fuerzas contrarias. El alma que vive con uno de estos objetos en casa puede comenzar a experimentar un desgaste invisible. No, es una posesión. No es un espectáculo demoníaco. Es una presión espiritual sutil y constante, como si algo drenara la paz, como si las oraciones no pasaran del techo, como si una presencia vigilara, silenciosa, desde las sombras del hogar. Y cuando esa sensación se vuelve habitual, el alma empieza a dudar de sí misma. ¿Será mi fe débil? ¿Será que estoy en pecado? ¿Por qué, si tengo imágenes santas en casa, siento este vacío? Es ahí donde el dolor se profundiza, porque el creyente se culpa, se aísla, se encierra en una batalla que no entiende, intentando vencer con más rezos lo que no puede ver. Y lo más cruel es que, muchas veces, la causa no está dentro de su corazón, sino sobre su mesa, en un rincón de su estante, en ese regalo que aceptó sin sospechar. Papa León XIV, en su mensaje reservado a exorcistas, ha dicho una frase que debe resonar en todo hogar cristiano. El enemigo ha aprendido a esconderse en lo que consideramos sagrado. Y si no hay discernimiento, entonces abrimos la puerta, nosotros mismos, pensando que estamos recibiendo luz. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que algo cambió en tu casa después de recibir un objeto religioso? ¿Has notado que desde entonces hay más tensión, más angustia, menos fe? Entonces presta atención. Tal vez esa pieza que tanto respetas fue marcada desde el principio. La mayoría de las personas cree que un objeto religioso es sagrado por su apariencia. Ven una cruz y asumen que representa a Cristo. Observan una medalla y la consideran bendecida. Pero lo que no saben es que el poder espiritual de un objeto no proviene de su forma, sino de su consagración. Y en los últimos años, esa consagración se ha vuelto una herramienta de guerra silenciosa, una forma de infiltración espiritual que opera bajo la apariencia de fe. Existen comunidades ocultistas que han comprendido algo que muchos cristianos ignoran. Los objetos abren puertas. Y si consiguen hacer que un creyente coloque en su casa, con devoción, un objeto contaminado, han ganado terreno sin necesidad de posesión directa, porque ese objeto actúa como una legalidad espiritual, un punto de acceso, un canal por donde las influencias del enemigo pueden operar sin oposición. Algunos de estos objetos son producidos en fábricas controladas por personas que pertenecen a cultos oscuros. No lo dicen, no lo publicitan, pero cada lote de medallas, imágenes y figuras pasa por un rito antes de salir a la venta. Un rito que parece una bendición, pero que en mi realidad es una inversión contraria. Mientras los cristianos oran para que un objeto sea tocado por la gracia, otros oran para que ese mismo objeto sea tocado por algo más. Por una fuerza que se disfraza de luz, pero que respira oscuridad. En ciertos mercados de países latinoamericanos y europeos, se ha documentado la existencia de imágenes religiosas cuyo interior fue rellenado con polvo de huesos humanos. Sí, leíste bien. Figuras que por fuera muestran a San Benito, a Santa Rita o incluso a la Virgen María.
pero que en su interior ocultan elementos rituales que fueron utilizados en ceremonias de sacrificio. El objetivo no es solo contaminar el objeto, es infiltrarse en los hogares, generar confusión, manipular emociones y neutralizar la oración. Porque donde reina la duda, el miedo o el desgaste espiritual, la fe se debilita. En otros casos, los objetos fueron tomados de cementerios, fragmentos de lápidas convertidos en colgantes, cruces abandonadas que luego son recicladas y revendidas como nuevas. Lo más inquietante es que muchas veces quien vende el objeto ni siquiera sabe lo que tiene en sus manos, y quien lo compra lo hace con la mejor intención. Pero el mundo espiritual no funciona según la intención, sino según la legalidad. El Papa León XIV no ha nombrado directamente estas prácticas en público, pero en reuniones internas con teólogos, exorcistas y líderes de comunidades carismáticas, ha señalado que la Iglesia está entrando en una etapa donde los signos visibles deben ser discernidos con mayor profundidad. Ya no basta con ver si un objeto parece santo. Hay que rastrear su origen, hay que conocer su historia, y sobre todo, hay que purificar espiritualmente todo lo que entra en casa, porque no sabemos qué manos lo tocaron antes que las nuestras. Esta revelación no pretende generar paranoia, pretende despertar, porque cuando uno sabe de dónde vienen ciertos objetos, empieza a entender por qué ciertas cosas comenzaron a salir mal justo después de recibirlos. Y no es coincidencia, es estrategia, una que el infierno ha perfeccionado con el tiempo, mientras el pueblo de Dios dormía en su altar. Muchos creyentes tienen hoy sobre sus mesas imágenes contaminadas, medallas marcadas, crucifijos intervenidos. Y no lo saben, porque nadie se lo dijo, porque en su parroquia nunca hablaron de esto, porque creyeron que con rezar bastaba. Pero la verdad es que algunos objetos no responden a las oraciones, porque fueron diseñados para resistirlas. Y, ahora que conoces esta verdad, no puedes seguir ignorándola. Es momento de revisar tu casa, tus recuerdos, tus reliquias, porque puede que lo que está bloqueando tu fe no esté en el mundo, sino en una esquina de tu habitación. ¿Te atreverías a revisar todos tus objetos religiosos después de esta revelación? Cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede abrir los ojos de otros que aún no se atreven a mirar con discernimiento. Se llamaba Clara, una mujer creyente, de esas que jamás duermen sin hacer una oración. Viuda desde hace 3 años, vivía sola en una casa heredada de sus padres, rodeada de recuerdos, estampas, imágenes de santos y silencio. Una vida tranquila, hasta que aceptó un regalo. Una vecina nueva, sonriente y amable, le ofreció un crucifijo de madera con la figura de Cristo tallada a mano. Lo traje de un viaje por el sur de México. Está bendecido, le dijo. Clara lo recibió con gratitud y, sin dudar, lo colocó sobre su altar, justo encima de una vela blanca que solía encender cada madrugada al despertar. La primera noche, soñó con una sombra parada al pie de su cama. Pensó que era su gestión. La segunda, escuchó ruidos de pasos en el pasillo. No había nadie. La tercera, la vela se apagó sola y no volvió a encender desde entonces. Los días se volvieron densos. El aire en casa se sentía espeso, como si costara respirar. El rostro de Cristo en el crucifijo comenzó a parecer diferente, más oscuro, menos misericordioso. Clara empezó a enfermar. Dolores de cabeza, pesadez, pérdida de apetito, una tristeza que no venía de los recuerdos, sino de algo presente, constante, invisible. Las oraciones dejaron de fluir, el rosario se le caía de las manos. Dormía apenas 3 horas por noche, y entonces, una madrugada, vio con claridad lo que ya intuía: una figura negra parada frente al altar, como si protegiera aquel crucifijo. Clara gritó, oró, lloró, pero nada cambió. Fue entonces cuando buscó ayuda en la parroquia.
El sacerdote, un hombre mayor, no la tomó en serio. Le recetó más oraciones. Pero un joven laico que colaboraba con los retiros espirituales se interesó por la historia. Le pidió permiso para ver el crucifijo, lo examinó, lo giró, lo tocó y descubrió que, en la parte trasera, escondido entre las tallas, había un símbolo marcado con fuego, una espiral invertida con un ojo cerrado en el centro. No era cristiano, era una marca ritual que él había visto antes en un retiro de liberación espiritual. No era un error, era una trampa. Clara retiró el objeto de casa, acompañada de oraciones, salmos y agua bendita. Esa noche durmió 6 horas por primera vez en semanas. Al día siguiente, la vela encendió, la pesadez se fue, y su fe, que había sido golpeada por la confusión, volvió a levantarse con fuerza. No se trataba de brujería evidente. No hubo rituales satánicos en su casa, solo un crucifijo, un regalo. Pero esa fue la puerta, una puerta que ella abrió con confianza y que casi le cuesta la vida espiritual. ¿Cuántas personas están hoy como Clara, sufriendo en silencio, sin saber que el origen de su dolor no está en su corazón, sino colgado en la pared? Lo más peligroso del enemigo no es su fuerza, sino su sutileza, porque mientras muchos esperan ataques espectaculares, él se disfraza de piedad, se esconde en lo que amamos y se alimenta de nuestra ignorancia, y eso es lo que el Papa León XIV quiso alertar, no para generar miedo, sino para despertar un pueblo que dejó de mirar con los ojos del espíritu. ¿Alguna vez sentiste que un objeto religioso cambió la atmósfera de tu hogar? ¿Te atreverías a revisarlo todo hoy mismo? Déjalo en los comentarios. Esta historia puede ser la tuya también. Después de escuchar el caso de Clara, es normal que muchos se pregunten, ¿cómo puedo saber si algún objeto en mi casa fue contaminado espiritualmente? La mayoría de las personas nunca se hace esta pregunta, y por eso el enemigo opera en silencio. Pero cuando comienzas a mirar con ojos espirituales, ciertos detalles, antes ignorados, empiezan a gritar. A continuación, vas a descubrir los 5 signos espirituales más comunes que pueden indicar que un objeto religioso, en lugar de proteger, está contaminando tu hogar. 1. Cambios atmosféricos después de recibir el objeto. La señal más inmediata es un cambio invisible, pero perceptible. El ambiente se vuelve más denso. Sientes que el aire pesa. Hay más discusiones, más impaciencia, más insomnio. La paz que antes reinaba comienza a evaporarse sin razón. Si esto ocurre, justo después de que un objeto fue introducido en tu casa, no lo ignores. Nada cambia de la noche a la mañana sin causa espiritual. 2. Rechazo al momento de orar cerca del objeto. Muchos reportan lo mismo. Al rezar frente a cierto objeto, sienten distracción, náuseas, sueño repentino o incluso escalofríos. En otros casos, las oraciones se olvidan, la lengua se traba, o hay un impulso interno inexplicable de dejar de orar. Esto no es psicológico, es señal de resistencia espiritual. 3. Pesadillas, recurrentes o visiones perturbadoras. Cuando un objeto está contaminado, su presencia puede influir en el descanso espiritual. Las personas comienzan a soñar con figuras oscuras, persecuciones, gritos o presencias que observan desde las sombras. Y lo más inquietante, los sueños se repiten con patrones similares, como si alguien o algo quisiera comunicarse a través de ellos. 4. Aislamiento emocional y pérdida de fe progresiva. Sin saber por qué, la persona empieza a alejarse de la comunidad, a sentirse indigno, a dejar de asistir a misa, a abandonar el rosario. El alma se enfría, pero no por decisión propia. Es como si una niebla interna apagase la sed de Dios. Esta opresión silenciosa es uno de los frutos más peligrosos de los objetos contaminados. 5.
origen desconocido o sospechoso del objeto. Quizás el objeto te lo regalaron con cariño, pero ¿conoces a quién lo consagró? ¿Sabes de dónde proviene? ¿Fue comprado en lugares donde se mezcla devoción con superstición? Muchos objetos fueron manipulados en tiendas esotéricas, bendecidos por falsos ministros o incluso robados. Y su presencia abre puertas sin que el dueño lo sepa. Cada uno de estos signos no debe ser visto de forma aislada, pero cuando varios coinciden, es hora de actuar. No basta con tener fe y continuar como si nada. El discernimiento no es una debilidad, es una forma de protección. Y como dijo el Papa León XIV, el enemigo no necesita poseer a los cuerpos si ya logró ocupar los símbolos. Por eso, hoy, más que nunca, debemos aprender a distinguir lo que viene del cielo y lo que solo lo imita. Y la buena noticia es que hay forma de purificar, de liberar, de proteger el hogar sin caer en el miedo. Pero para eso, primero hay que mirar con valentía. ¿Te atreves? ¿Reconociste alguno de estos signos en tu propia casa? Comparte tu experiencia en los comentarios. Puedes estar abriendo los ojos de alguien más que todavía no sabe lo que tiene sobre su altar. Hay momentos en la vida espiritual donde el alma no puede permanecer tibia. Este es uno de ellos. Porque lo que estás escuchando no es una teoría ni una superstición popular. Es una advertencia profética, respaldada por siglos de discernimiento eclesial y por experiencias que han marcado a miles de fieles. Los objetos contaminados no son simples piezas decorativas, son portadores de carga espiritual, y su efecto no se limita a quienes los tocan. A veces, basta con que estén presentes en una habitación para que el ambiente cambie, para que las oraciones se debiliten, para que los niños tengan miedo, para que la fe se desgaste como una vela que se consume lentamente, sin que nadie note que la luz se está extinguiendo. El Papa León XIV ha levantado la voz en medio de este silencio cómodo, porque sabe que el pueblo de Dios ha dejado de discernir, ha confiado ciegamente en formas, ha sustituido la oración profunda por devoción superficial y ha permitido que el enemigo siembre confusión a través de lo que, en apariencia, parece sagrado. Hay familias que llevan años siendo oprimidas espiritualmente y jamás se les ocurrió revisar lo que tienen en casa. Hay matrimonios en crisis, padres agotados, hijos rebeldes, y todos piensan que es solo un problema emocional, cuando en realidad la atmósfera espiritual fue corrompida por un solo objeto no discernido. Y lo más trágico es esto: cuando el alma no sabe lo que ocurre, se culpa. Cree que es su debilidad, su pecado, su falta de fe, pero no siempre es así. A veces, lo que falta no es fe, sino limpieza espiritual. La Escritura está llena de advertencias sobre objetos malditos, altares contaminados, símbolos que provocaban la ira de Dios. En el libro de Deuteronomio, el Señor ordenó: no llevarás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. Y aún así, miles de creyentes siguen introduciendo reliquias sin saber su origen, crucifijos manipulados, medallas que pasaron por manos indignas. Esto no es una casa de brujas. Es una llamada urgente, una limpieza espiritual profunda, una restauración que comienza con los ojos abiertos, porque si tú no decides revisar, alguien más lo hará por ti, y no siempre será el Espíritu de Dios. Si has llegado hasta aquí es porque tu alma está siendo despertada. No ignores esta inquietud. Revisa tu altar, toca tus objetos con oración, pregunta su origen, y si hay duda, que sea Dios quien dé la última palabra. ¿Sientes que esta advertencia fue para ti? ¿Estás dispuesto a revisar cada objeto en tu casa con ojos espirituales? Escribe en los comentarios: hoy elijo discernir. Que esta decisión sea pública. Que el enemigo sepa que ya no estás ciego, ya no estás dormido. No llegaste a este video por accidente.
Tal vez pensabas que era solo curiosidad, un tema más entre tantos que hoy aparecen en Internet. Pero no, esto era para ti, porque el cielo ha visto lo que ocurre en tu casa, en tu alma, en tu altar, y decidió hablar. Durante años te enseñaron a rezar, a tener fe, a confiar, pero no te enseñaron a discernir. Te hablaron de imágenes santas, pero no de las que fueron manipuladas. Te invitaron a bendecir tu hogar, pero no a examinar los objetos que colocas en él. Y mientras dormías con un crucifijo al lado, quizás el enemigo se escondía detrás de esa misma cruz. Hoy, Dios te entrega una misión: discernir, limpiar, cortar, romper. No por miedo, no por superstición, sino porque tu alma necesita espacio para la paz. Y la paz no habita donde hay puertas abiertas a la oscuridad. Por eso, esta es tu consigna. Haz una revisión espiritual de tu hogar. Habla con Dios. Pide que te muestre qué no debería estar ahí. Y cuando lo sepas, no negocies, no justifiques, no expliques. Rompe, saca, ora. Hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual de que tu casa pertenece al Altísimo, y que ningún objeto, por más bonito o simbólico que sea, tendrá más poder que la presencia del Espíritu Santo. Ahora, si puedes, cierra los ojos y repite esta oración, no como una repetición vacía, sino como un clamor desde lo profundo. Señor Jesús, vengo delante de ti con todo lo que tengo, y también con lo que no entiendo. Tú conoces mi casa, mis objetos, mis recuerdos. Si algo en mi hogar no viene de ti, si algo fue contaminado antes de llegar a mis manos, muéstramelo. No quiero símbolos vacíos. No quiero puertas abiertas al enemigo. Quiero que tú reines en cada rincón. Hoy, con tu autoridad, renuncio a todo objeto que haya sido manipulado. Lo saco de mi casa, de mi alma y de mi historia. Limpia mi altar, limpia mi ambiente y lléname de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Que esta oración no se quede en palabras. Toma acción. Porque cuando el alma responde con obediencia, el cielo se mueve y las tinieblas retroceden. Nos vemos en el próximo video. Y si llegaste hasta aquí, es porque Dios te está preparando para ver cosas que otros aún no pueden soportar. Prepárate, porque lo que viene revelará aún más.